Y bueno, este es el video que pertenece a lo que se refiere a salud y enfermedad en edad moderna. Dado la edad media, pues al final de cuentas va a ser una etapa de transición en la parte clínica, porque gracias a que las universidades empiezan a desarrollarse a la par de las iglesias, la clínica de cierta manera sí se dejó relegado, pero un papa es pionero en el sentido de que él permite la vivisección, entonces permite abrir los cuerpos después de la muerte. Entonces con esto cambian muchas cosas, ya que al permitir abrirse los cuerpos, pues ya se sabía de qué se moría la gente y se puede retomar todos los estudios anatómicos y posteriormente fisiológicos, ¿no? Uno de los grandes problemas con los que termina la Edad Media, pues son las epidemias, ¿no? Y la peste. Entonces, todo esto va a revolucionar muchas cosas porque, por ejemplo, le va a dar pie a los médicos a que empiecen a desarrollar, pues, o buscar cuestiones de inmunización, esta cuestión de las máscaras, el uso, para nosotros es como muy muy raro el uso de cubrebocas, todavía hasta algunos ya usan o no usan, pero en el ámbito clínico es como muy común, ¿no? En un hospital. Entonces, para evitar contraer algo o infectar. Estas son de algunas de las máscaras que se tenían. Y bueno, esta imagen en la clase, si ustedes se acuerdan, les comenté que desde la edad antigua se tenía pensado que en el diente existía el gusano. Y este era el que pues te causaba las caries, ¿no? No se sabía. Entonces esta ilustración que tienen aquí es de Francia de 1780 y, y es esta idea del gusano, ¿no? Que está dentro de los dientes. Bueno, edad moderna, el médico o galeno lo vamos a tener desde la visión de un dios, la visión como un demonio, como una persona que cura a partir de sus propios medios y como una persona que ángel que lleva el consuelo a los enfermos, ¿no? Entonces empieza una unión entre la parte de las creencias, la parte de la práctica como tal, la ciencia, etcétera, ¿no? En torno al cuerpo humano, les digo que se va a retomar muchas cosas en torno a la anatomía. Se va a anexar, por ejemplo, en la etapa medieval, toda esta idea de la medicina celestial, la medicina asociada a, por ejemplo, pues horóscopo, la astrología, cosas así, pero esa parte todavía va a estar relegada a una cuestión de creencias, ¿no? O sea, no va a tener un sustento como científico. Esta imagen es muy interesante porque hay dos elementos importantes en la imagen, ¿no? Ya se regresa esa idea de la anatomía, de abrir los cuerpos. Ya hay especialistas que empiezan a dar cátedra y tienen a gente en torno a ellos, pues en este caso auscultando. Y aparte, si ustedes se fijan, el tamaño de la persona, ¿no? Es una persona de una baja estatura. Entonces, este tipo de personas son las que se empiezan a permitir abrir, etcétera, ¿no? Y también el estudio en este caso, de el enanismo y todo eso, ¿no? Tenemos ya cuestiones de órganos sexuales ya bien identificados. Lo primero que se regresa gracias a la anatomía y a la fisiología, pues el reconocimiento de lo que es el cuerpo humano y la exploración. Cuestiones de anatomía, tenemos dibujantes como Leonardo da Vinci, cuestiones más de sangría se aplicaba, si ustedes recuerdan, las sangrías era un método que se aplicaba durante la edad antigua. Entonces, al final de cuentas, este tipo de prácticas siguen y la misma práctica médica se va a alimentar de la sangría, de la acupuntura, de la aplicación de ventosas, de la lectura del pulso, todas estas prácticas de esas culturas, ¿no? Les digo, hay cuestiones que relacionan a la astrología. Ya tenemos representaciones gráficas de músculos, de una representación anatómica de un horcado. Ya se empieza
a estudiar gracias al descubrimiento de herramientas como el microscopio y un sinfín de herramientas que empiezan a usar los médicos, pues cuestiones del cerebro, las representaciones de los vasos. Se retoma esta idea de la circulación sanguínea de Galeno. Harvey le añade cosas en el sentido para entender cuál es la función de las venas y las arterias, los vasos linfáticos, cuestiones ya les decía la biomecánica, cuestiones que tienen que ver con la movilidad, que tienen que ver con el trabajo muscular humano. También se le va a llamar como iatromatemáticas, ¿no? Entonces, esta idea de que al final de cuentas, y se empieza a enseñar en las escuelas, que eso es algo muy importante, ¿no? Porque las escuelas se vuelven estos centros de reproducción teórica y se ligan a la reproducción práctica dentro de las clínicas, ¿no? Hay un libro que se llama El nacimiento de la clínica, que justamente platica eso, que tanto las escuelas como la clínica van a estarse alimentando recíprocamente, ¿no? Les comentaba de los instrumentos, vamos a tener instrumentos quirúrgicos, un sinfín de instrumentos quirúrgicos que mucho tiene que ver con las especialidades que se empiezan a generar, ¿no? Cuestiones para auscultación o para revisión, cuestiones para inmovilizar, instrumentos para eso para la inmovilización, termómetro, es un termómetro porque la temperatura corporal también es un elemento importante para el diagnóstico, que al final de cuentas va a generar pues el desarrollo de estudiar la temperatura, estudiar el pulso, estudiar la presión arterial. Y esto es lo que les comentaba en clase, ¿no? Que va a haber también una serie de instrumentos que se van a ocupar y era como primero era el peso de la comida, luego el peso de una persona y luego el peso de una persona cuando cambia, cuando se alimenta, ¿no? Otros microscopios. Las personas que se dedican a las cuestiones de los ojos, pues también va a ser muy interesante cómo de por sí los egipcios, si ustedes recuerdan, son de los primeros que tenían hasta especialista en ello, ¿no? Pues esto ya se vuelve ya una práctica más común, ¿no? Y le digo que como ya es el ámbito de la ciencia, pues ya podemos encontrar cómo la misma medicina se empieza a desarrollar en especialidades. Cuestiones de vendaje del rostro. Y en cuestiones de intervención, pues tenemos lo que les decía, ¿sabes? ¿No? En la clase, los barberos o estos centros de los barberos van a ser muy, muy relacionados y muy ligados a, a la cuestión de la intervención. De hecho, las sillas de los barberos van a ser utilizadas por también las sillas de los dentistas. Y las barberías te van a tratar las heridas, te van a extraer las muelas y te van a cortar el pelo. Entonces te pueden hacer ese tipo de servicios, ¿no? Y por ejemplo, esta imagen tenemos al cirujano y al barbero trabajando juntos, ¿no? Lo de las ventosas, las sillas que eran los barberos, pero luego las van a empezar a modificar hasta el hecho de que pues ahí mismo ustedes van a UCA y entrando luego pues, tenemos varias clínicas, ¿no? Y este es como el abuelito, ¿no? De ese tipo de sillas. La cirugía se empieza a volver una práctica importante en términos de, por ejemplo, especialidades como urología, ortopedia, dermatología, otorrinolaringología, medicina legal, odontología. Entonces, cirujanos, practicantes, bañeros y barberos van a estar trabajando en común y van a empezar a ofrecer como este servicio, ¿no? Algo también que les comentaba en la clase era que a la par de esto del nacimiento de la clínica y de la relación entre la clínica y la universidad, van a surgir lo que son conocidos como los teatros anatómicos, que son estos espacios donde se genera una intervención y hay observantes. Entonces, estos observantes pues, regularmente son practicantes o son estudiantes. Y el teatro anatómico va a revolucionar mucho esta idea de tener
la teoría en las aulas y la práctica dentro de la misma, puede ser dentro de la misma clínica, porque existían teatros anatómicos dentro de las clínicas o dentro de las universidades, ¿no? Y pues el trabajo con muertos, ¿no? Porque también eso es importante, o sea, y eso lo pueden ustedes encontrar en muchas cuestiones, si se pone a investigar de con qué trataban o qué manejaban en esa época, y hasta la fecha, ¿no? Los médicos. Acuérdense que no se puede experimentar en gente viva, entonces eso complica, ¿no? Este, Esta es, por ejemplo, la inauguración de 1785 de un teatro anatómico, ¿no? También tenemos que todavía, les decía que cuando llega la religión, y quiere desplazar a la ciencia, se entiende después de tantos años y de gente que se persiguió que una cosa es el pensamiento religioso espiritual y otra cosa es el pensamiento científico. Entonces van a estar conviviendo entre sí, ¿no? Desde estas ideas de los santos hasta esas ideas de las personas que van a atender que los mismos santos también atendían, ¿no? En este caso, las consecuencias o los signos de la peste. Este, Balnearios, va a ser muy importante el baño. De hecho, va a haber médicos que le van a dar interés a terapias de baño o terapias de agua. Entonces, no tanto como hidroterapias en cuanto a masaje, sino más bien el hecho de la limpieza, ¿no? Y el vapor que te haga sudar y todo eso. Esta, por ejemplo, se las puse porque se sigue retomando muchos elementos de lo que es la medicina oriental, y en este caso es de la medicina japonesa, o posteriormente la medicina china y posteriormente la medicina japonesa, que van hablando de que el embarazo se divide en 3 trimestres, ¿no? Y si ustedes analizan cómo la medicina obstétrica entiende cómo se lleva a cabo el embarazo, etcétera, pues van a poder entender que también es importante la alimentación en estas 3 etapas, en estos 3 trimestres, ¿no? Entonces ahí también es importante cómo la alimentación empieza a ser clave pues, para llevar algo, que en este caso es un embarazo, hasta para la recuperación, ¿no? Cuestiones de los embriones, tenemos cosas de medicina oriental, el pulso, como les decía, se va a seguir tomando como elementos de diagnóstico el pulso, que posteriormente va a dar pie al estudio de la frecuencia cardíaca y todo lo que lleva. Esta idea de la práctica frente a la religiosidad, ¿no? Y bueno, durante toda la presentación ustedes van a encontrar, ya es cosa de que se detengan en las fotos y lean básicamente las notas que ven ahí, y van a encontrar muchas cosas interesantes en torno a la práctica, ¿no? Lo que les decía de los baños de vapor, de sudor, cuestiones de la asociación entre una representación de la Tierra con una representación del cerebro, ¿no? Los herbarios se empiezan a difundir, que son todos estos compendios de hierbas y el uso que tienen estas hierbas. Aquí hay unas asociadas a ciertos órganos, ¿no? Por ejemplo. Y eso va a llevar a decir, si tomas esta hierba, pues probablemente te puede beneficiar en ese órgano, ya que si ese órgano tiene alguna obstrucción o tiene algo disfuncional, que es clave para entender lo que es la fisiopatología, probablemente este tipo de plantas puedan ayudar. Y algo que tiene mucho que ver con la tradición medieval, ¿no? Esta idea de rescatar las plantas y para qué sirven, etcétera. Los vomitivos, en términos, por ejemplo, de alimentación por ejemplo, enfermedades gastrointestinales, ¿no? La importancia de los vomitivos, de los purgantes, etcétera. O el uso, por ejemplo, de marfil, ¿no? De animales, la mandrágora. Y eso va a dar pie a lo que es la farmacopea,
que es básicamente el desarrollo de las medicinas, ¿no? Como tal. Y de ahí vamos a tener mucha información en torno a varios personajes que van a trabajar en torno a establecer desde bases de la homeopatía hasta bases de la extracción de este de concentrados de esa que sale de las plantas, al final de cuentas, los medicamentos, concentrado de ello y elaboración, ¿no? De fármacos. Los hospitales empiezan a tener pues más crecimiento, pero algo importante es que durante la Edad Media los hospitales van a estar relegados a gente que puede pagar, ¿no? Al final. Y algunos ahí de la caridad, etcétera, que todavía hasta hoy subsisten, ¿no? Algunos hospitales, pues de algún orden religioso, etcétera, que dan servicios a costos menores. Pero, por ejemplo, en la Edad Moderna van a surgir el concepto de la salud pública, que esto es algo muy importante porque la salud pública va a establecer proteger la salud de la población, desde el ámbito de la curación hasta desde el ámbito de la prevención. Entonces, este hospital que tienen aquí en sus pantallas, pues es uno de los primeros hospitales, que es el Charité de Berlín, que lo que hace es básicamente tratar de garantizar que cuando llega un enfermo, se atiende, se separa, se cura y hasta se le reza, ¿no? Pero también va a establecer como esta importancia de entender la enfermedad como que algo que llegaba, ¿no? No es algo que llega de manera súbita y así ya te enfermas, ¿no? Que si no es el resultado de algo, que esta es una idea de Hipócrates. Entonces, las ambulancias, es lo que les decía de la ambulancia, otros albergues de médicos y sacerdotes, edificios para enfermos, el primer colegio de cirugía de Cádiz, pero como les decía, va a haber ya desde que les platicaba de Avicena, cuando les contaba que pues Avicena era un médico oriental que empezaba a ver cuestiones de la diabetes, de la hipertensión, sin tener microscopio, sin saber de la insulina ni nada de eso, pero ya pronosticaba él que al final de cuentas una alimentación excedida en algo generaba como ciertas alteraciones. Todo eso, todas esas bases teóricas, pues enseñaban en las escuelas, ¿no? Y nos llegó hasta acá porque al final de cuentas, todo lo que se enseñaba en Cádiz, en la península ibérica y todo eso, pues cuando llega Hernán Cortés y cuando se genera el proceso de colonización, pues toda esa información la empiezan a enseñar en las universidades, ¿no? Por ejemplo, lo que va a ser la UNAM posteriormente, que es la primera universidad, que es como la hija, vamos a decir, la hija es de una universidad muy importante de la etapa colonial. Van a surgir, les decía, personajes muy importantes, anatomistas, por ejemplo, Lawrence Heister, que va a establecer principios de la oftalmología, cuestiones, ya la había puesto, perdón, es que la había puesto ahí a la par, oftalmología y los ojos. Cuestiones dentales, les comentaba el día miércoles que miren, la parte dental y la parte odontológica va a ser un elemento que siempre va a estar presente, entonces siempre va a ser un malestar y si las personas no se atienden de manera preventiva, desde el lavado de dientes, que parte, por ejemplo, de la salud pública, establecer un lavado de dientes después de comer, mínimamente, ¿no? Ya no 3 veces al día, o hasta el lavado de manos, ¿no? Pero también podemos entender mandíbulas artificiales, distintos dientes, ¿no? ¿Cómo son los dientes al final de cuentas, ¿no? ¿Cómo se divide la dentadura? Dentaduras de porcelana, y ya se va entendiendo qué es, que no es un gusano, ¿no? Sino al final de cuentas lo que es la caries y lo que implica y lo que genera la caries y que si no es bien entendida hay que hacer una endodoncia, el tipo de todo lo que ustedes quieran y puedan saber sobre odontología, no tienen más que preguntarles tanto a los maestros como hay varios compañeros en esa escuela, en UCAD, que la UCAD es especializada en odontología. Entonces, y tenemos, por ejemplo, las coronas, se empiezan a aplicar, anclajes de los dientes en la parte superior e inferior, y todo cómo está asociado a terminales nerviosas, que eso es algo muy importante, ¿no? Porque cuando te duele un diente, te duele toda la cabeza, ¿no? Es un dolor como muy intenso.
Y esta es una imagen microscópica de la caries, ¿no? Que es Wilbur Dayton Miller es uno de los primeros que empieza a estudiar y entender lo que es la caries dental. También tenemos elementos, por ejemplo, esta que es una escala de excitación de John Brown, que ayuda para entender, es como se genera como una teoría de las enfermedades, ¿no? Y que es loco, como cómo se van clasificando las enfermedades. Representaciones anatómicas, estudios anatómicos, ya podemos encontrar, pues, tanto maquetas, tanto representaciones más reales. El corazón, cómo está el corazón y cómo se divide el corazón. Todo lo que ustedes aprenden en anatomía ya es en esta época, ¿no? La calorimetría. Esto también, este es un elemento muy interesante porque era lo que les comentaba el día de la clase que tiene que ver con la termogénesis, ¿no? Entonces, al final de cuentas, estudios como la calorimetría, estudios como la termogénesis van a ayudar a entender cómo hay cambios en el cuerpo de temperatura y cómo se deriva esta transferencia de calor con los cambios y reacciones que se generan, que es muy parecido a lo de frío y caliente, seco y húmedo que desarrollaban en la Edad Antigua, si ustedes recuerdan, ¿no? Que lo planteó Hipócrates y que Galeno que cómo tú combates una enfermedad clasificada como fría, pues aplicando calor. Como tú curas una enfermedad asociada con el calor, pues con frío, ¿no? Y como les decía, van a existir también, miren, las imágenes yo se las puse como me las fui encontrando en el compendio de Historia de la Medicina. Pero por ejemplo, esta entraría en lo que les decía de la salud pública. Entonces, lo que es la salud pública o la sanidad pública. Y existía algo que se llamaba la policía médica. ¿Y qué va a ser una policía médica? Importancia en la medicina y dietética. Y pone de relieve la higiene y asegura que es más importante prevenir y curar. Que esto es algo que pues es el talón de Aquiles o es la espina, ¿no? De países como el nuestro, que pues la gente no previene y solo quiere curar. Y pues no se puede, así no se puede. Entonces así, ni tu cuerpo, ni el dinero, ni nada va a dar para que tú solo te estés curando, ¿no? Tienes que prevenir y hay diferentes maneras de prevención. Entonces, la salud pública va a tener por de frente esta idea de prevenir, ¿no? Y bueno, les digo, son representaciones. Esta imagen yo se las quise poner porque, si ustedes recuerdan, en la Edad Antigua, pues surgen pues varias personas que establecen la importancia del comer, ¿no? O de las normas dietéticas, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, establecía esta idea de que la medicina, este, asociada a la macrobiótica puede ayudar a que las enfermedades pueden ser útiles para prolongar la vida y que la alimentación es clave como para tú cómo afrontes esa enfermedad o cómo la lleves, ¿no? Desde lo que les decía de la dietética, que es como conocer el régimen alimenticio en el ámbito hospitalario, hasta cuando tú estás enfermo, ¿qué estás comiendo? O antes de enfermarte, ¿qué fue lo que comiste? La guillotina, lo que les decía el miércoles. Pues también, algo muy interesante es que en esa época veían como una persona se perdía la cabeza y la cabeza parpadeaba o movía la nariz. Entonces decían, ahora. Y esto tiene mucho que ver con algo que se comenta ahí, ¿no? El magnetismo animal es erróneo, era lo que se comentaba antes. Y pues no, más bien era como un arco reflejo, ¿no? Es como cuando la gente que muere, aparte de que le sigue creciendo el pelo, expulsa gases, ¿no? Pues el cuerpo está como pues, aflojando, ¿no?
los vasos linfáticos, doctor del agua era el que les decía, este, ya estructuras del feto, ejercicios para... es que todavía en esta época, que va a ser todo un tema, las enfermedades mentales. Si ustedes recuerdan en la Edad Media, pues se tenía pensado que la piedra era la locura y todo eso, ¿no? O sea, tanto la esquizofrenia como la histeria. Por ejemplo, la histeria se asociaba solo a las mujeres y pues son mujeres histéricas, ¿no? Pero todas las enfermedades mentales y las que tenían unas consecuencias visibles, como por ejemplo la epilepsia y cosas así, pues estaban asociadas, todavía no se sabía a qué, ¿no? Entonces, pues utilizaban técnicas como el conductismo, utilizaban técnicas como el sometimiento, amarraban a la gente, etcétera. Entonces no se sabía todavía, y es hasta Sigmund Freud que anterior a él retoma a muchos filósofos que empiezan a tocar este tema, pero él es pionero en estudiar las enfermedades mentales, ¿no? Y decir, a ver, vamos a conocer al enfermo, qué es lo que pasa, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué está generando un ataque de histeria? ¿Qué está generando un ataque epiléptico? ¿Y qué está generando cuestiones mentales, ¿no? De hecho, hay una serie en Netflix que es de Sigmund Freud. Es mala la serie porque pues no, o sea, ponen a Sigmund Freud como un detective, así, ¿no? Lo que pasa es que en esa época sí era muy común todas estas ideas de detectives. Tenemos el caso de Jack el Destripador, el mismo Edgar Allan Poe, tiene varios cuentos que hablaban de este interés de la gente por la cuestión detectivesca y eso. Y esa serie, lo que les digo que es mala porque pues lo ponen así como detective, pero lo interesante de esa serie es que cada capítulo es una enfermedad mental. Y entonces te ponen el caso, ¿no? El caso de cómo se llevaba la enfermedad mental y él cómo la investiga, ¿no? Es que combinan entre Sherlock Holmes y Sigmund Freud, ¿no? Pero bueno, Freud creo que se llama la serie, algo así, Freud, ¿no? No me acuerdo bien cómo se llama. Y estando la loca, Kate pierde la razón después de que su amante no regrese de un viaje por mar, ¿no? Los enfermos mentales participaban en una sabiduría superior. O sea, por una parte se les encerraba y se les amarraba y se les animalizaba, y por otra parte se les ponía como seres muy inteligentes, ¿no? El tratamiento hidroterapéutico. Y esto era lo que les comentaba ese día, que como no se permite experimentar en humanos, por ejemplo, la última imagen que les ponía de que un médico se inyecta, ¿no? Sustancia de testículos de un animal, ahorita se las pongo. Pero por ejemplo, este personaje, que es Kerner, Justinus Kerner, se da cuenta de que en 1815 un campesino se como que se intoxica por un embutido de hígado que estaba pasado. Entonces presenta malestar de estómago, dolor, visión doble, vómito, dificultad al tragar y ronquera. Entonces se muere a los 6 días. Entonces al hacerle la autopsia y ve qué pasa con los líquidos gástricos, se da cuenta de todo lo que implica la intoxicación, ¿no? Y entonces informa que con extractos acuosos de salchicha en mal estado, tanto en gatos, conejos, cuervos, búhos, gorriones, petirrojos y palomas, se prestaba algo muy similar, ¿no? Y se creaban como síntomas muy similares. Entonces agarra y ¿qué hace? Pues dice, órale, pues. En una arriesgada prueba en sí mismo, o sea, se prueba en sí, porque les digo, no se podía probar en la otra persona, porque pues estaba, pues no podías tú arriesgar la vida de la gente ni su calidad de vida. Entonces empieza a consumir y ve debilitamiento y tensión en los párpados. Entonces, ¿qué ayuda? Ayuda a detectar lo que es el botulismo. Y entonces, estos son uno de los primeros indicios en la inmunización. Entonces, al final de cuentas, lo que posteriormente va a crear lo que son las vacunas, ¿no? El estetoscopio para escuchar tanto el corazón como también la respiración, ¿no? A nivel pulmonar. Cuestiones del cráneo. Otra cosa también lo de las enfermedades tropicales, ¿no? Y uno puede decir, ¿eso qué, Cristian?
pues el coronavirus podríamos decir que es una enfermedad tropical. Al final de cuentas, o una también el dengue, ¿no? Que es una enfermedad muy presente en países africanos y que se llegó a presentar en Europa. Son enfermedades de otro país. Nada más que el coronavirus no podemos decir como tal que es, porque es como una enfermedad. Bueno, sí, al final de cuentas, se crea y se genera en otro lado, y la gente genera inmunización por la constante exposición a esa enfermedad, y entonces, y esta cuando es transmitida a otro país, ahí es cuando se convierte en una enfermedad tropical, ¿no? Y Charles, este personaje, pues es uno de los que empieza a estudiar, por ejemplo, la fiebre amarilla. Y en torno a la fiebre amarilla, por ejemplo, en México se tienen registros que en la época de, este, de Porfirio Díaz, cuando era la época minera, etcétera, hubo migraciones altas de chinos. Y entonces traían esta fiebre amarilla. Y eso que tenía como cierto estigma y rechazo hacia los chinos. Y eso se tiene registrado. Y bueno, tenemos uno de los personajes más importantes de lo que es la edad moderna en términos médicos, que es Luis Pasteur, y todo lo que va a desarrollar en torno a los estudios para desarrollar posteriormente las vacunas. Y lo de las vacunas. O sea, al final de cuentas, esta idea de la vacunación, esta idea de crear como posteriormente ustedes van a saber lo que es, cómo funciona una vacuna, por ejemplo. Pero esta idea la vacuna está compuesta de agentes de la enfermedad debilitados, que el científico obtiene de la médula espinal de animales infectados y que se ensayó con éxito en pruebas de laboratorio con perros antes de ser aplicado. Es como meterte la enfermedad poquito, ¿no? No, si pueden decirlo así. Y ya tu cuerpo la ve, la siente, la absorbe, trabaja con eso. Y entonces cuando llega la enfermedad ya directa, pues ya tu cuerpo tiene ciertos anticuerpos, ¿no? Y esto es lo que les decía, ¿no? O sea, a la par de vacunar a niños, a gente, etcétera, pues tenemos también que vacunar a puercos, a perros, a vacas, a todo, ¿no? Obviamente ya existía la esterilización, pues ya no era de que yo le meto la aguja a la vaca y luego al puerco y luego al humano. No, 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 claro que no. Recuerden que está el ámbito hospitalario y clínico, entonces ese ámbito pues es una total esterilización. O sea, es una de las cosas muy importantes que también se desarrollaron. Tú tienes que sanitizar y tienes que limpiar todo el espacio donde estás llevando a cabo intervenciones, ¿no? Vacunaciones antivariólicas. Y esto, por ejemplo, ayudó a combatir como la lepra en el mundo, ¿no? Y permitió que solamente se concentrara, en este caso podemos ver en África, ¿no? Y que no llevara a otros países, no solamente en la parte oriental, ¿no? Al sur de China. Y ya para cerrar, tenemos, por ejemplo, todo lo que va a llevar cuestiones de la industria de los farmacéuticos, ¿no? Les comentaba, esta idea de, pues, también como existía sanitización, también existían hospitales como con no medidas, la anestesia, eso es algo muy importante, muy, muy importante. De hecho, si ustedes lo piensan así, cada vez que van a operar a una persona, se le va a pagar a un anestesiólogo, ¿no? Para que aplique y para que genere como, pues, para la función de la anestesia, ¿no? Y gas hilarante, que también se utilizaba como anestesia, jeringuillas, la Cruz Roja, eso va a ser muy importante en términos no solamente de la intervención, sino posteriormente en términos de los heridos de guerra y todo eso. Les comentaba que también un problema común va a ser los niños muertos dentro del contexto de la minería, uso de corriente eléctrica, que por ejemplo la fisioterapia hace uso de corriente eléctrica. Niños encontrados. Le digo, es cosa de que ya ustedes vean las imágenes, son 143 imágenes, que si yo me pongo a hablar de cada imagen me va a tardar como 3 horas aquí. Pero pues la idea es que yo les dé un panorama general y ustedes como que ya vayan, es cuestiones para entender lo que es la glándula tiroides y posteriormente el hipotiroidismo,
Y cómo es esta idea de desde estas malformaciones hasta en la cuestión del peso y la gente que tiene hipotiroidismo, ¿no? También tenemos cuestiones de neurastenia o agotamiento nervioso, que mucho tiene que ver ¿saben qué? Con, o sea, desde dolores de cabeza, neuralgias, que esta activación nerviosa, ¿no? Vamos a decirlo así. Curación de tuberculosis, estación de cuarentena para el paludismo, la visión de las mujeres, ¿no? Desde las enfermeras hasta hermanas de la caridad, hasta personas que ya dejan a que mujeres estudien en la medicina. Y Estados Unidos es uno de los países pioneros en, tanto Alemania como Estados Unidos, y son pioneros en permitir, y miren, aquí hay un teatro anatómico ya más como actual. Uso de luz eléctrica, el abuelito del manómetro para medir la presión arterial, este, cuestiones para medir la actividad cardíaca, ¿no? Y los primeros estudios, ¿no? Que desde pruebas de esfuerzo hasta ya estudios más especializados sobre la función cardíaca, ¿no? Ya aquí, por ejemplo, habíamos visto lo de los rayos X también, que les había comentado. Sacar sangre de caballo, inyectar toxinas para ver la respuesta que se genera. Y, por ejemplo, este plan que tienen aquí es un plan alimentario, digo, yo no sé alemán, pero, por ejemplo, sería interesante ver qué dice, porque este plan alimentario es un plan que va a establecer Sebastián Kneip, y lo que va a hacer este personaje es establecer cómo los vegetarianos, los naturistas, tienen una alimentación que puede favorecer la calidad de vida, ¿no? Y, por ejemplo, Nate decía, no prohíben ni los medicamentos, ni la cerveza, ni el tabaco, ni la carne. ¿Por qué? Porque va a haber diferentes personajes que van a creer que hay alimentos completamente nocivos y que estos nos están generando enfermedades como tal. Y sí por intoxicación, pero no por hábito, ¿no? Entonces igual sería importante. Ya les decía la industria farmacéutica, desde el desarrollo de fábricas ya como tal, con el desarrollo también del mismo marketing, ¿no? Desde la recomendación de las aspirinas, y pues si ustedes, es como si fueran, si tienen oportunidad, vayan un día a la farmacia París, ahí en el centro, creo que no me acuerdo bien cómo se llama la calle, pero no es el que es como súper, sino es uno que remodelaron, que ustedes entran y te lo venden como por peso. Pues era así, o sea, los medicamentos se vendían así, no te lo vendían en pastillas, así como, o en grajeas o en jarabe, como tal. Bueno, sí, sino solamente se vendían polvillo o te vendían el líquido, ¿no? Y el médico familiar, va a ser, de esto va a existir desde la edad antigua, pero digamos que va a sentar las bases en los niveles dentro de la práctica médica, ¿no? Lo que es el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, ¿no? Primer nivel, que es atender como los hospitales médicos familiares, que es la atención como general. Segundo nivel es con ciertas especialidades. Y el tercer nivel son como centros hospitalarios donde atienden ya especialidades. Entonces, esta idea de como los rangos o los escalones dentro de la práctica médica, ¿no? Y esta era la imagen, ¿no? Terminó con esto, que el fisiólogo que se inyecta estrato de testículos, ¿no? Entonces, esto lo hace pionero en la endocrinología, en el estudio de las glándulas de secreción y de la organoterapia, así como de la hormonoterapia. Y entonces promete satisfacer al viejo sueño del elixir de la vida. Su éxito comercial se debe en parte a la idea de introducir en el cuerpo humano una sustancia inexistente o que temporalmente se produce en él de manera insuficiente. Si ustedes lo piensan, cuando la gente se inyecta hormonas y cosas así. ¿Y cuál es el objetivo, no? Ahí tenemos desde gente que se introduce hormonas en el caso de, por ejemplo, en el ámbito del fisicoculturismo, que se introducen hormonas animales o para caballos, etcétera, hasta gente que, hasta cuestiones ya, sustancias desarrolladas para la misma gente, ¿no?
Bueno, por mi parte sería todo.